El origen del narcotráfico en México viene de muchos años atrás, iniciando en el estado de Sinaloa. Los detonantes y los factores que han contribuido a la escalada de violencia, según los analistas de seguridad, lo atribuyen a la terminación del arreglo implícito existente entre los traficantes de drogas y los gobiernos locales o estatales. Este arreglo, gobierno-narcotráfico, consistía en permitir el libre paso de cargamentos de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos, por rutas del territorio mexicano transportadas principalmente por tierra, y se tenían territorios ya definidos para cada cártel del narcotráfico. Se toleraba la producción en México de droga como la marihuana, cultivada principalmente en los estados de Sinaloa, Guerrero y Michoacán, todo a cambio de sobornos que variaba según el cargo de la autoridad a sobornar. La parte más violenta se encuentra en la frontera norte, para lograr burlar las autoridades estadounidenses e introducir la droga. Años 80. Las confrontaciones entre cárteles rivales empezaron de lleno después del arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, quien controlaba el negocio de la cocaína en México. Desde 1987, la CIA de Estados Unidos tenía sospechas de que el candidato presidencial por el PRI, Carlos Salinas, junto con su hermano Raúl, tenían vínculos con narcotraficantes, en particular con el Cártel del Golfo y Juan García Abrego, además de que posiblemente Carlos Salinas había ganado la presidencia mediante un fraude. Durante la década de los 80, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar fue el mayor exportador del mundo. Las organizaciones colombianas comenzaron a formar alianzas con los narcotraficantes radicados en México, con el fin de transportar cocaína hacia Estados Unidos, utilizando a México como vía. México, además de ser uno de los principales países del tránsito de drogas, también es el mayor productor de marihuana y uno de los principales proveedores de metanfetaminas a Estados Unidos. Se estima que el tráfico de cocaína genera ganancias de entre 13 y 48 millones de dólares al año. Años 90. Hacia 1994, en la campaña para presidente por el partido oficial PRI, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana. El discurso de campaña fue calificado por muchos como una amenaza para las cúpulas de poder relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. De su asesinato se generaron investigaciones para su esclarecimiento. Una de ellas apunta al narcotráfico. Año 2000. Hubo una disminución de violencia durante el final de la década de los 90, pero la violencia ha empeorado desde el año 2000, año en que Vicente Fox toma el cargo, mismo que tuvo una deficiente gestión gubernamental que para muchos fue el detonante de la situación actual del país. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el transporte de drogas a Estados Unidos se hizo muy difícil gracias a que reforzó sus fronteras. Esto hizo que la droga que se producía en México, al no poder introducirla a Estados Unidos, comience a distribuirse en territorio mexicano, haciendo que México, que tradicionalmente era un país de paso de drogas, lo obliga a convertirse en un país consumidor. En la actualidad, la juventud es el principal objetivo para hacerles adictos. Por otro lado, parte de la juventud que no estudia ni trabaja, los llamados ninis, por las condiciones sociales y económicas del país, son tentados económicamente y son los principales para ser reclutados como sicarios y distribuidores de drogas en el país. Aunque la violencia entre cárteles inició mucho antes, el gobierno mantuvo una actitud pasiva en general con la violencia de los cárteles durante el decenio de 1990 y principios del año 2000. Esta situación cambió el 11 de diciembre de 2006, cuando el nuevo presidente Felipe Calderón envió 6.500 tropas federales a Michoacán para frenar la violencia generada en esa entidad. Esta acción es considerada el primer enfrentamiento directo contra la violencia generada por los cárteles y es considerada el inicio de la guerra entre el gobierno y los cárteles de droga. Años 2010. Derivado de esto, actualmente se ha incrementado la violencia en varios estados del país, como Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. Debido a la pelea de territorios de control y desde el 2006 a la fecha, ha habido una ola de crímenes que ya alcanzan los 50,000 muertos. Este fenómeno no es nuevo, sin embargo, se ha popularizado entre la población mexicana, ya que el narcotráfico es visto como vía para conseguir el sueño de tener poder y dinero. La narcocultura ha impactado profundamente, por lo que las asociaciones delictivas cuentan con gran aceptación, principalmente entre los jóvenes con delirios que emulan poder, dinero, armas y excesos.
No obstante, otra gran parte de la población lo rechaza, en muchos casos con la censura, y otros la ignoran.